Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos un día más a nuestras conexiones para prepararnos para este gran mes de febrero. Bueno, vamos a comenzar entonces el día de hoy con ponernos en contexto de por qué vamos a hacer esto en febrero y cuál es la historia que nos ha llevado a realizar esto ahora, en febrero concretamente. Bueno, como verán, he pintado mi mapa, pero es una pizarra, ¿sí? Entonces, es una gran pizarra, enorme pizarra, donde me hago los apuntes de lo que vamos a hablar, pero también tengo la pizarrita por si acaso. Bueno, entonces, vamos a comenzar con la historia de nuestro evento febrero 2022. Son muchas cosas para decir y voy a tratar de resumirlas a todas. Bueno, vamos a comenzar por lo principal de todo. La razón por la cual vamos a hacer este evento nos trasciende a nuestra historia humana y está relacionada con cosas mucho más amplias y mucho más grandes en el universo. Así que vamos a empezar por las visiones cósmicas y universales. Recordemos diferencia entre cosmos y universo, ¿sí? Dos cosas diferentes. Estamos acostumbrados a usarlas como sinónimos, pero en realidad son aspectos de una misma cosa. Universo es el camino único, ¿sí? El camino único hacia el cual todo regresa. Entonces, habla del espacio. Cuando hablemos de universo, estoy hablando de cosas espaciales, cosas que tienen que ver con el espacio físico, ¿sí? Mientras que cuando hablo de cosmos, viene de la palabra griega que significa orden, ¿sí? Entonces, cuando habla de cosmos, está relacionado al tiempo, está relacionado al orden de las cosas que suceden en el universo. ¿Está? Así que vamos a hablar un poquito de los puntos de vista de lo que vamos a hacer en relación al tiempo y al espacio, al cosmos y al universo. Primero y principal. Bueno, vamos primero que nada a ver el origen de la red. ¿Cuál fue el origen de la red? ¿Cómo surge esta red? Esto lo hemos hablado muchas veces, así que vamos a lo concreto. ¿Cuál es el origen? A ver. El origen de esto. Yo tengo aquí un punto en el universo, ¿sí? Que vamos a llamarle universo. Que vuelve sobre sí mismo. ¿Está? Universo. Este solo de acá se proyecta en otro más, en 2, ¿sí? Surgiendo así la polaridad, un negativo, un positivo. ¿Está? Surge la polaridad. A partir de aquí, el universo se va a llamar diverso. ¿Está? Diverso. Bueno, teniendo en cuenta esto, ¿qué sucede aquí? Que hay un punto de vista que se conecta a otro punto de vista. ¿Qué hace esto? Que el punto negativo o interno ahora tiene una percepción diferente sobre sí mismo desde el positivo, cambiando su visión de sí mismo. Con lo cual genera un dato.
¿En proceso de qué? De información. Vamos a eso, a entender esto. Este ser de acá se proyecta en otro y genera un punto de vista diferente que le va a dar, que vamos a llamar un dato, un nuevo dato. Ese dato está en formación constante, es decir, en información. ¿Sí? Información son una gran acumulación de datos que están en formación constante. Entonces el universo empieza a acumular datos de información. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Bueno, por lo tanto, lo que hace este dato es decir, yo soy 1, creo el 2, ahora me entiendo mejor. Y este va a decir, yo también quiero hacer lo mismo. Entonces crea un nuevo punto de vista en constante formación para formar un triángulo. Este triángulo se proyecta hacia otro más, que genera otro punto de vista. Y luego se multiplica, se replica una y otra vez, creando lo que sería una red de información. Nosotros podemos entender esta red de datos de información a través de lo que llamamos sinapsis. La sinapsis es el proceso por el cual una neurona se une con otra neurona para compartir datos. ¿Sí? Vean el video del sistema nervioso. Bien, pero en realidad todo el universo es una constante red de información, porque aquí también tenemos un átomo, ¿sí? Las partículas subatómicas, los átomos, se componen justamente de redes de información, datos. Por lo tanto, todo el universo está compuesto por millones y millones de datos que se extienden en millones y millones de redes de información. Redes subatómicas, redes atómicas, redes moleculares, redes químicas, redes biológicas, redes de pensamiento, redes de emociones, de energía. Hay millones de redes porque todo está constantemente compartiendo datos de información. También conocidos como espacio y tiempo. Entonces, estos dos aspectos son los que van a programar todo el universo a través de datos universales que vuelven sobre sí mismo, universo, ¿sí? Datos universales que vuelven sobre sí mismo una y otra vez, creando una red armónica llamada cosmos, a través de pasado, presente y futuro, hacia la eternidad. ¿Ok? Es decir, que un único ser se va a proyectar en millones de seres en todo el universo. Un único ser. Y cada uno de estos puntos se va a llamar un nodo o corazón de la red. O un dato, si queremos decirlo más fríamente. Bien. Esta es la forma entonces en que surge la estructura de la red universal. Pero surge desde el subconsciente. Surge desde el subconsciente. Luego pasa al inconsciente para más adelante volverse consciente. Y ahora vamos a ver cómo.
Esto es el subconsciente. El subconsciente es cosas que no sé qué son, ¿m? Que no tienen ningún orden, que están ahí, que surgen, pero que no le puedo dar una lógica. Es básicamente cómo surge la conciencia universal. Algo que está por debajo, que son los elementos, la esencia de todo esto que existe. ¿Por qué se llama conciencia o la conciencia subconsciente? Vamos a entender esto. Esto lo expliqué muchas veces, pero lo vuelvo a resumir. Conciencia. Con significa con, conjunto de cosas. Ciencia viene de la palabra scindere, que es dividir, cortar. Significa cortar partes. Cortar las partes. Es decir que esto es una parte, esto es una parte, esto es otra parte. ¿Sí? Por lo tanto, entender las partes se llama ciencia. Entender las partes se llama ciencia. ¿Cuándo se llama conciencia? Cuando le doy una lógica a las partes. Entonces, la ciencia pasa a llamarse conciencia, porque ahora entiendo la lógica de todas las partes. ¿Se entiende? Eso es ser consciente. Subconsciencia. Sub es por debajo. Por lo tanto, es la lógica de las partes que está oculta, que no puedo ver. Luego tenemos la inconsciencia. ¿Qué significa? Dentro. Dentro o fuera. Porque in puede ser como que no hay o in puede ser como que estoy. ¿Qué significa inconsciencia? Significa que estoy en conexión. El subconsciente eran los 3 puntitos. El inconsciente son los 3 puntitos conectados. Es decir que ahora vivo un patrón. El inconsciente vive un patrón entre estas 3 lógicas. Entonces no se puede mover de estas 3 lógicas. Por eso es un inconsciente. Vive entre la lógica de mamá, papá, hijo, por ejemplo, ¿no? La tríada perfecta. Entonces mamá, papá, hijo, y ahí vive en el inconsciente. No se mueve de eso. ¿Qué es la conciencia? El tercer aspecto. El tercer aspecto es cuando yo logro entender todo esto y trasciendo a un nuevo nivel de conciencia, en el cual me posiciono en un punto superador de esto. Bien, entonces tenemos que hay redes subconscientes que conectan todas las cosas sin ninguna lógica. Tenemos una red inconsciente que ordena patrones en diferentes redes, patrones culturales, patrones familiares, patrones de biológicos. Y luego tenemos las redes conscientes, que son los que entienden el por qué existe el inconsciente y el subconsciente y le dan una vuelta más para pasarlo a otro nivel superior de sí mismo. ¿Ok? Cuando hablamos entonces de una red de conciencia, tenemos que tener en cuenta de que no es algo aparte de una red inconsciente o de una red subconsciente, sino que la red de conciencia es la que comprende la lógica
del inconsciente y el subconsciente, y desde ahí se propone transformarlo en algo superador de sí mismo. ¿Mm? Bien. Entonces, cuando ahora en febrero vamos a trabajar sobre la red de conciencia, cuando vamos a trabajar sobre la red de conciencia, ¿quiénes vamos a hacerlo? Los inconscientes. Los inconscientes que vamos todos ahí a poner nuestros patrones, nuestras historias personales, nuestro árbol genealógico, nuestros traumas, nuestros propios conocimientos, sabiduría interna, sentimientos. Somos los inconscientes con nuestros propios patrones que vamos ahí a unir aspectos del subconsciente al servicio desde el inconsciente para crear una red consciente que nos permite transformar en algo superador a lo que somos. ¿Sí? Entonces no es que tenemos que ser seres conscientes para hacer esto. Tenemos que poner al servicio nuestro inconsciente para poder hacerlo. ¿Se entiende esto, no? Bien. Pero vamos a la historia de esto. ¿Qué pasa cuando la red de átomos se convierten en redes químicas y generan la red biológica, y la red biológica genera un ser capaz de tener neuronas, que es capaz de pensarse a sí mismo y por lo tanto crear cultura y civilización? ¿Qué pasa ahí? Se crea un ser consciente, ¿sí? Por lo tanto, la evolución del universo le permite a esta red de información seguir creando seres capaces de pensarse a sí mismos. Bien, ¿esto qué hace? Que crea en el universo seres que pueden ser conscientes. Es decir, que no solo ven las cosas por separadas y piensan, ahí hay un árbol, ahí hay un perro, ahí hay un ser, un humano, eso es un átomo, que no piensa las cosas por separadas, sino que las une, dice, todo esto tiene una lógica. Y después se vuelve consciente cuando dice, y yo soy parte de esa lógica, yo soy esa lógica. Ahí se vuelve un ser consciente que desarrolla una civilización consciente. Un ser que basa su vida en la conciencia plena es capaz de crear una cultura plena, consciente, una civilización consciente e incluso una especie consciente, lo cual hace que el planeta se vuelva consciente. ¿A qué nos lleva que un planeta se vuelva consciente? Nos lleva a algo impresionante, que es la red de planetas conscientes. Se crea esta red de planetas conscientes que funcionan ¿cómo? Por resonancia. Por ejemplo, tenemos la Tierra, Vega y un planeta en Sirio. Estos tres. Cuando Sirio entra en la misma resonancia, podremos decir, vamos a usar cosas, por ejemplo, como Vega vibra en 432, Sirio vibra en 410, la Tierra en 440 Hertz. No sé cuánto es. No sé en cuánto vibra realmente, pero bueno, esto es un supuesto para que se entienda. Los hercios sería la cantidad de vibración, ¿sí? O sea, que las cosas se mueven, vibran, que los átomos vibran. Bueno, supongamos que
este planeta de Sirio empieza a vibrar más alto, eleva su vibración a 432. ¿Qué significa esto? Que de repente aquí hay una resonancia. Por lo tanto, ahora Sirio y Vega forman parte de lo que se llama una red de planetas conscientes, por ejemplo, ¿no? Si la Tierra vibra en 440, diferente a la vibración de estos dos planetas, ¿sí?, no puede estar en resonancia con estos mundos. No puede. Entonces, tiene que cambiar su resonancia para poder estar dentro de la misma sintonía. Bien. Hoy la Tierra no está en una red de planetas conscientes. Nosotros conocemos a esta red de planetas conscientes como la Confederación. La Confederación Galáctica. ¿Qué significa confederación? Conjunto de fe en acción. Una acción de seres que se unen por fe entre uno y otro. No es un término político en el universo. En el universo no es una cuestión política, es una cuestión frecuencial. Bien. ¿Qué es la fe? La fe básicamente es la confianza completa en el otro. Y esa confianza se da por resonancia, es decir, que lo que el otro suena es lo que suena en mí, ¿no? Entonces, por eso, al haber la misma sintonía y escucharme en el mismo sonido, puedo tener confianza, es decir, me fío, tengo fe, ¿sí? Ok. Bien, ¿qué sucede? El universo, ¿qué quiere? ¿Cuál es el objetivo del universo? ¿Se acuerdan que una vez lo dijimos? Parece una pregunta muy grande. ¿Cuál es el objetivo del universo? Básicamente el objetivo del universo es compartir información. ¿Sí? Es generar información, datos, constantes datos, todo el tiempo datos y datos y datos. Entonces se expande, se expresa, experimenta, genera, crea, busca energía, intercambia, ¿sí? Por lo tanto, básicamente es la generación constante de datos. Datos que son impulsos entre una cosa y la otra, básicamente. Cuando hablamos, por ejemplo, del ahorro de energía, ahorrar las cosas es tratar de tener la mayor cantidad de información registrada. Por lo tanto, una red de seres conscientes, ¿qué va a buscar? Que haya más planetas conscientes. Porque a mayor cantidad de información se genere, más datos hay para compartir. Entonces, los planetas de la Confederación tratan de que todos los planetas que desarrollan vida sean conscientes. ¿Para qué? Para poder seguir intercambiando datos y expandirse a nuevas realidades superadoras de la anterior. Básico, supuestamente. O sea que podemos pensar que los seres de la Confederación están ahí para ayudarnos a ser un planeta consciente y muchos confundimos eso con que quieren que seamos felices, ¿no? Que seamos felices, que el mundo sea perfecto. No, no tiene nada que ver con eso. Lo siento mucho, otra vez, ¡pah!, matando un poco la magia, pero no tiene que ver con eso. Tiene que ver con que todo planeta consciente, para poder trascender realidad y crear nuevas, necesita inevitablemente que más planetas conscientes estén en la misma sintonía para compartir datos y generar una nueva red, ¿sí? Básicamente, es todo más para un electricista que para un reikista. Lo sé, lo siento, pero después le ponemos la magia y queda precioso. Perdón. So,
¿Qué pasa? Que si nosotros no accedemos a ese cambio de conciencia, entonces siempre repetimos la misma historia, volvemos siempre a lo mismo, ¿no? Quedamos atrapados en una misma resonancia y no podemos compartir información, ni expandirnos, ni crecer en absoluto. Entonces, por esto mismo, necesitamos abrirnos a esa conciencia para poder bajar datos e información. Y voy a dar algún ejemplo. Habrán notado que en el último tiempo, gracias a las revoluciones de derechos humanos, en que el humano se sintió más libre de sistemas opresores como dictaduras, reinos, esclavitud, racismo, hubo tanta represión durante tanto tiempo que de repente en los últimos 100 años el planeta empezó como a limpiar todo eso, como a romper con esa historia y empezar a trabajar sobre los derechos humanos, que de repente, no sé si lo habrán notado, los últimos 60 años ha habido mayor evolución tecnológica y de libertad de información que en cualquier otro periodo de la historia humana. Solo porque nos liberamos a ser quienes somos. ¿Y cómo vino esa información? Venía en sueños, en esperanzas, en voluntades, en canalizaciones. Entonces, como podemos ver, cuanto más libres somos, más alta la vibración y mejor podemos canalizar tecnología de otros planetas, mejor podemos canalizar información que no tiene por qué venir un extraterrestre a vendernos la tecnología. Solo con escuchar la tecnología podemos bajarla. Bien. En la historia, ¿qué hizo esto? En la historia nos llevó a que esta red de conciencia entre planetas viera, sintiera que la Tierra tenía la posibilidad, la facultad de llegar a ese nivel de conciencia necesario. Por eso muchos seres de otros mundos vinieron a este para entregarnos información y decirnos cosas claves de la red. Y así fue como aparecen las civilizaciones antiguas. Así es como se nos enseña a construir pirámides, a buscar los nodos planetarios. Y ahora voy a eso. Durante toda la historia, durante la historia antigua, estos seres descendieron información a nosotros, mucha información, para poder llegar a un nivel de conciencia esperado. Pero obviamente, cada planeta tiene sus momentos, ¿no? De invierno, verano, etc. Entonces, inevitablemente, hay momentos en que esa información se apaga. Pero nos dejaron ciertas claves de esto. Nos dijeron, la red de conciencia interplanetaria se activa en un planeta a través de la conciencia planetaria. Es decir, utilizando la red de un planeta, se puede acceder a la red de interplanetas. Y las claves que nos dieron es que esta red es universal y cósmica. La red universal, ¿dónde va a estar? En lugares espaciales, físicos. Lugares físicos. ¿Dónde es eso? La red planetaria. Los nodos del planeta. ¿Y cómo uno se conecta a la información cósmica de la red? La información cósmica de la red se conecta a través del tiempo de cada uno de esos nodos. Pasado, presente y futuro de un nodo. Pasado, presente, futuro de un nodo. Pasado, presente y futuro de un nodo. Pasado, presente y futuro de cada uno de los nodos físicos. Y así se une la conciencia, la red de conciencia cósmica con la red de conciencia universal. Bien.
Pasado, presente y futuro. ¿Qué es el pasado? ¿Qué es el presente? ¿Qué es el futuro a nivel espacial? Pasado, presente y futuro. Al pasado lo llamamos cuerpo. Al presente lo llamamos alma. Al futuro lo llamamos espíritu. Al cuerpo también lo conocemos como físico. Al alma como emocional. Y al espíritu como mente. También al cuerpo podemos decirle materia. Al alma le podemos decir energía. Y al espíritu, vibración. ¿Se acuerdan de esto? Lo hemos hablado muchas veces. Ok. ¿Qué significa esto? Que cada nodo tiene un cuerpo o un lugar físico. Cada nodo tiene un alma, una energía. Cada nodo tiene un espíritu, una mente, una conciencia. Por lo tanto, cada uno de estos nodos crea una red universal a través del cosmos. Universo y cosmos. Bien. Por lo tanto, ¿qué significa esto? Que para conectarnos a la red de información universal, hay lugares específicos en fechas específicas. No es cualquier momento, ni es cualquier lugar. Hay lugares específicos y fechas específicas para acceder a una red de información cósmica y universal. Por eso hay lugares en la Tierra que se llaman portales y también hay días que se llaman portales. Estos portales son los que nos permiten a nosotros acceder a datos de una red mucho más grande que la nuestra. Estas fechas y estos lugares no tienen que ver con nuestra expectativa ni con la posición de planetas muchas veces. Son códigos. Pueden ser códigos, porque cada día y cada lugar puede abrir una red diferente. ¿Sí? No es que solo existen unas específicas. No, cada segundo y cada lugar de la Tierra es un portal a una red específica. Todo puede ser un portal, cada tiempo y cada espacio. ¿Sí? La cuestión es a cuál nos vamos a adherir nosotros, a qué red nos vamos a conectar. Ok, entonces, la Confederación Galáctica, ¿qué hizo? Nos dio los planos para construir las pirámides. En un momento estratégico del tiempo que fue hace 12.000 años. ¿Sí? Entonces, hace aproximadamente 12.000 años se empezaron a construir las pirámides. En ese proceso de construcción de pirámides se construyó por primera vez la red planetaria, donde muchas civilizaciones encontraron dónde estaban los lugares para acceder a esa gran red de conciencia de tiempo y espacio. Pero había un tema: la red se mueve en función del campo geomagnético. Es decir, que tuvieron que poner un eje
en todo eso para que ese eje les ayude a controlar dónde ubicar todo el resto de información. Ese eje es Egipto. Egipto está ubicado en el eje del mundo y por eso el proyecto Yo Soy lo llevé a cabo en el eje del mundo. Ese eje es como si fuera un punto estratégico en el cual no importa si todo lo demás se mueve, ese punto es el que nos dice, por acá podemos empezar si todo se pierde. Si todo se vuelve loco, este es el punto desde el cual podemos volver a tejer la red. 12.000 años atrás se construyen las pirámides. Y cuando se construyen las pirámides, se sabe, en ese mismo instante, se sabe que en 12.000 años, en el futuro, había que restablecer la red, porque la red ya habrá cumplido un ciclo completo y nace una nueva red. Y la clave de entender cuándo empezó eso fue el día en que Internet nació en la Tierra. Cuando surge Internet y empieza a conectarnos a todos, es el momento en que podemos decir, ahora volvió a empezar a tejerse la red. Después de 12.000 años. ¿Y cómo hacemos esto? A través del tiempo y el espacio. Por lo tanto, desde el pasado, aspectos de nosotros mismos nos indican cuándo y dónde tenemos que hacer las cosas para resolver temas del pasado en un nodo específico, mientras que del futuro nos indican cómo hacerlo. Esa es la interacción entre pasado, presente y futuro en un nodo. Y por eso recordamos nuestras vidas pasadas, recordamos el futuro, empezamos a canalizar información, mensajes, recordamos lo que fuimos, sentimos lo que fuimos, porque estamos siendo llamados a completar una historia en un nodo. La razón, así es como conectamos universo y cosmos. Por eso recordamos otras vidas y canalizamos el futuro. Bien, todo esto tenía que darse en el comienzo de la era de Acuario, que es lo que estamos viviendo ahora. Entonces, lo que se hizo en el pasado, lo que se hizo en esa historia, fue buscar la manera en que se pudiera utilizar llaves frecuenciales para abrir esa red de pasado, presente y futuro. Y esas llaves frecuenciales son sonidos, letras, 45 letras atlantes. Por esto mismo, va a haber en el encuentro 45 grupos que van a representar a las 45 letras. Esas letras son las frecuencias llaves para abrir dentro de la pirámide. Estas 45 llaves deben representar pasado, presente y futuro, espíritu, alma y cuerpo de cada uno de los nodos del planeta en el eje del mundo. Por eso mismo, cada persona en el evento de Egipto va a representar a un nodo. Y va a representar a un nodo desde el pasado, siendo el físico, va a representar un nodo desde el presente, siendo el alma, el emocional, va a representar un nodo, al nodo siendo el mental, ¿sí? De esa letra. Ya vamos a hablar de esto. Bien, entonces, ¿por qué febrero?
por un código fundamental que se los recuerdo otra vez. El número relacionado al tiempo es el 8. El número relacionado al espacio es el 12. ¿Por qué? Bien. ¿Por qué es así? Porque 8 es esta estructura de aquí. Un octaedro. Un octaedro, 8 caras. Futuro, presente, pasado. Y el de aquí es un dodecaedro. El espacio tiene sus nodos, ¿sí? Que son 12. La combinación entre uno y el otro son los que marcan la esfera y el eje del mundo. Es decir, los 12 nodos, perdón, todos los nodos del planeta, que es el espacio, que son 12 más 20, 32, a todos los nodos del planeta que hacen la esfera, unidos a través del tiempo y el espacio en el eje del mundo, Egipto. Bien. Entonces, 8 y 12. ¿Y cómo vamos a entender este portal? A través de el infinito o los espejos del universo. Cosmos y universo, cosmos y universo. Por esto mismo, el 8 lo vamos a obtener de la fecha 02 del 02 del 2020, que ya pasó. Y el del espacio lo vamos a obtener el 22 del 02 de 2022. Esto significa que son momentos portales entre todos los tiempos y los espacios. ¿Ok? Bueno, por esto mismo tenemos 2 y 2, 4, 2 y 2, 4, 4 y 4, 8. 2, 2, 2, 6, 2, 2, 2, 6, 6 y 6, 12. ¿Sí? Y están relacionados a esta figura de aquí, dodecaedro, en que cada uno de estos tiene positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, es la dualidad, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, por lo tanto es positivo y negativo de cada una de las caras, 6 arriba, 6 abajo, es la perfecta polaridad para el espacio y tiempo, y del otro lado tenemos aquí el octaedro, ¿sí? Con 4 arriba y 4 abajo. ¿A qué les recuerda esto? Esto es una pirámide. ¿Sí? Ahí está, la pirámide. ¿Ok? Entonces, la esfera de la Tierra activada dentro de la pirámide, espacio y tiempo. Bien. ¿Ok? Entonces, de ahí viene el por qué
esta fecha. Y por eso mismo también, yo personalmente, como muchos de ustedes seguramente también, recuerdan vidas en Egipto. Personalmente, yo recuerdo todo lo que he hecho y por lo que todos me conocen, es básicamente porque he recordado mi vida hace 12.000 años. Y la razón por la cual recuerdo mi vida hace 12.000 años es por lo que va a pasar el mes que viene. No es solamente porque viví en esa vida, recuerdo cosas. Yo tenía que recordar esa vida en concreto para poder entender qué hay que hacer el mes que viene. Por eso digo que en marzo terminó mi historia con Egipto. En marzo terminó mi historia con Atlántida. En marzo terminó mi historia con todo lo que recordé. Y estoy completamente seguro de que muchos de ustedes estaban ahí de alguna forma. Y por eso nos volvemos a reunir. Mi gato me está llamando. ¿Vení? Y ya sabe de qué va esto. El Minku significa gato en saiónico, Minku, en lengua atlante. Y cuando empecé a recordar todo esto, cuando empecé a recordar mis vidas, mi pasado, el universo, los portales, en ese momento había mucha oscuridad, muchos seres que me invadían, ¿no? Y entonces le pregunté a mis guías, a los seres de otros planos, ¿qué necesito para sentirme protegido? Y me dijeron, un gato. Y entonces fui quería tener un gato, pero no había gatos en el pueblo donde yo fui a vivir, en España. No había gatos. Y entonces, en un momento, le pedí al universo que me dé un gato, y volviendo al colegio, lo encontré así, chiquitito, frente a la puerta de los bomberos. Y desde ese día, hace 19 años, que está conmigo protegiéndome, y increíblemente los gatos no viven más de 20 años. Es decir, que el año que viene, cuando termine mi misión, él se va a ir también con la misión. ¿Ya? Okay. Quiere que me vaya con él, así que los voy a dejar. Me quiere abrir la puerta y que nos vayamos. Así que, bueno, esto para resumir un poco la historia del sentido de por qué estamos haciendo esto, y por qué para mí también es tan importante, por qué para todas las civilizaciones antiguas fue importante, y recordar que esta no es la única vez. Pasó otros momentos, ya lo hemos hecho y lo vamos a seguir haciendo. Así que, bueno, eso para ponernos en contexto, y así mañana ya podemos empezar a adentrarnos en
cómo es la red y cuáles son los nodos. Gracias a todos por estar ahí. Y bueno, como siempre, nos vemos mañana a la misma hora.